El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Versículo 8 y 9. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. La anhelada boda, segunda parte, es el tema del día de hoy. En su conclusión, la anhelada boda, segunda parte. Hay una boda real que está en plenos preparativos, decíamos la semana anterior, y en estos momentos tan esenciales, esas bodas se están preparando. Imagínense al Señor organizando toda esta boda celestial. Imagínense a todos los ángeles, arcángeles haciendo su parte. Imagínense todo lo que concierne la preparación de una boda real. Una boda que será más y más elaborada, mucho más magnífica que cualquiera que usted haya conocido, mucho más gloriosa que cualquiera que usted haya imaginado. Esas son las bodas que se están preparando en estos momentos. Una boda como ninguna otra. La boda de todos los tiempos registrada en la historia de la humanidad según la revelación escrita que usted y yo tenemos al alcance en nuestras manos. Pero en esta boda hay algo muy particular que tomar en cuenta. La persona más importante es el novio. La persona más importante en esta boda es nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo, como discípulos de Jesús, o sea, los que conformamos la iglesia, somos su novia. Entonces tenemos en el escenario al Padre organizando las bodas del Hijo. Tenemos en el escenario a un novio que es el Redentor de nuestras vidas, al Señor Jesucristo. Tenemos en el escenario también a la novia, esa novia que se lleva preparando aproximadamente 2000 años. Una novia que está con un traje hermoso, un traje blanco. Una novia a la cual día a día el Señor Jesucristo la está mirando atentamente. En esta parábola de la fiesta de bodas, leíamos la semana anterior y también lo enunciamos, hay tres tipos de invitados que en la entrega de este tema le hemos cambiado de una manera de analogía, por decirlo en este sentido, que esta palabra invitados la hemos cambiado por discípulos, recordando de que los convidados a esas bodas, según lo que relata la palabra, encontramos a tres tipos de invitados o discípulos: los indignos, que vimos la semana pasada; los invitados o discípulos honorables, que vamos a ver el día de hoy; y también hoy uno en específico, que es el invitado inaceptable o ese discípulo inaceptable. Y lo decíamos en sana enseñanza, en sana doctrina y en una sana entrega, sin el ánimo de distorsionar el mensaje que tiene esta parábola maravillosa. Y es que debemos de comprender que a la luz de la palabra de Dios, hay que considerar de que existen ovejas y existen también cabritas. Existe el trigo y existe la cizaña. Y sabemos, amados hermanos, que no todo el que le dice al Señor, 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 como bien lo dijo Él, entrará en mi reino. Por lo tanto, debemos de estar en plena capacidad de comprender de que no todos aquellos que están con una Biblia o que están en una iglesia realmente han nacido de nuevo. Y se identifican como cristianos, se pueden identificar como discípulos, pero veamos qué nos dice la palabra de Dios. Ya hablamos la semana anterior sobre los indignos, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre aquellos que realmente son honorables ante los ojos del Señor, y también aquel que es inaceptable y que es rechazado. Pero antes de hablar de los honorables, solamente quiero dejar marcado que el versículo 1 al 8 de esta hermosa entrega del capítulo 22, encontramos las características de los indignos y qué es lo que había pasado. Se había hecho por 2 ocasiones el intento de entregar unas invitaciones para la boda a estas personas, y estas personas habían rechazado, expresaban resentimiento y expresaban su oposición ante los siervos que habían sido enviados por el rey para entregarles la invitación a la boda del hijo del rey. Y eso quedó atrás. Hoy, en materia nueva, por decirlo en este sentido, vamos a hablar entonces sobre los discípulos honorables, sobre aquellos discípulos que tienen la característica de ser honorables. Vamos al versículo 9 y versículo 10 de Mateo 22, que dice lo siguiente:
Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y es importante que usted vaya subrayando ciertos términos o expresiones que llaman la atención a lo que todo cristiano está llamado a hacer, como siervo del Señor. Versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, o sea, los enviados, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Las bodas fueron llenas de convidados. Aquellos que reciben las dos primeras invitaciones reales se niegan a ir, son los indignos. Y así que el rey ahora manda a sus mensajeros, a sus siervos, a los doulos, para que vayan a los caminos y a las autopistas de la vida con el evangelio, con las buenas nuevas noticias, con la invitación a las bodas del hijo del rey. La invitación ya no estaba limitada solo a la casa de Israel, de acuerdo a lo que el Señor Jesús estaba enseñando en ese momento a todos los que estaban oyendo. Ellos tenían bien claro, en ese momento todos los religiosos, los sacerdotes, los escribas, todos los entendidos en la ley, sabían que Jesús estaba hablando de Israel, que había rechazado, e incluso en tiempo retrospectivo, lo que habían hecho los padres, por decirlo así, de estas personas en ese tiempo, era que habían matado también a los profetas, como lo vimos en el relato del 1 al 8 del capítulo 22. Entonces ya no estaba limitada la invitación a Israel, como lo había sido durante el periodo que el Eterno les había establecido, hasta el momento que el Señor Jesús vino a esta tierra. Ya no estaba solo limitado a Israel. Cuando los primeros invitados no quisieron venir, el rey lo que hizo fue extender su invitación a todos. Y la palabra dice buenos y malos. Buenos y malos. Y esto representa la expansión del evangelio a los gentiles. O sea, a todo aquel que estaba fuera del pueblo de Israel, a todo aquel que se identificaba como griego, como romano, como egipcio, como ecuatoriano, como cubano, como venezolano, sin importar. A todos aquellos el Señor les había enviado a que reciban esta invitación, cumpliendo así la profecía que tenía muchos siglos atrás, desde el tiempo de Isaías, cuando dice Isaías 49, versículo 6, lo siguiente. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En ese sentido, los preparativos para la boda estaban en plena marcha. Ya se había extendido básicamente la lista de los invitados. Se estaba haciendo una extensión masiva. Ningún dinero se había escatimado para preparar la fiesta, y ahora tampoco ningún esfuerzo se estaba escatimando para invitar a la gente. No había ningún tipo de restricción en ese sentido. Mucha gente acepta la invitación. Muchas personas, buenas y malas, están aceptando o recibiendo la invitación. Y yo quiero que usted vaya hilando muy bien ciertos términos y expresiones, porque no hay que confundir, como el enemigo ha buscado a través de los últimos años, haciéndole creer a todo el mundo que son hijos de Dios. ¿Usted se ha escuchado eso? Cuando ha tratado de compartir el evangelio con personas que viven una vida realmente bastante liberal. Y lo primero que te dicen es: todos somos hijos de Dios, Dios es bueno, Dios nos creó a todos. Y lo que no se han dado cuenta es que una cosa es estar bajo el estatus de creación y otro es bajo el estatus de hijos. Y hay una gran brecha entre ser criaturas de Dios y ser hijos de Dios. En ese sentido, cuando mucha gente está aceptando la invitación, como dice el texto de la parábola, buenos y malos, nos invita a ver lo que el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo, y en una carta dirigida a los romanos lo dice de la siguiente manera, cumpliéndose algo importante. Romanos capítulo 10, versículo 20. Y dice Isaías resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Por 2000 años las invitaciones se han estado entregando a toda clase de personas. Imagínense, 2000 años que lleva la preparación de estas bodas, por decirlo así, desde que el novio se manifestó, desde que el novio derramó su sangre, ¿sí?, para pagar un precio
por su novia, la iglesia. Es por eso que la iglesia cristocéntrica, y es importante comprender estos términos sin el ánimo de entrar en ninguna materia desconocida para nosotros, pero es necesario que vean las características de la iglesia cristocéntrica en todo el concepto del cosmos, de la humanidad. Es que es multicultural, es multicolor, es multilengua y es multiétnica. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia del Señor, los que conformamos el cuerpo del Señor, amados hermanos, no todos van a ser ecuatorianos, guayaquileños, o van a ser sudamericanos o americanos. Hay gente de África, de Asia, hay gente de Europa, hay gente de todos los países del mundo. A través de la historia, desde que el Señor Jesús vino a esta tierra a compartir buenas nuevas noticias, y para que todo aquel que la haya creído sea acreedor a llamarse, bajo la potestad que solo el Padre da, hijos de Dios. Tengan la seguridad de que ninguna nación, ningún gobierno, ningún estado, por muy desarrollado que sea o por muy tercermundista que llegue a ser, ninguno de ellos, ningún tipo de persona, ningún hombre científico famoso o el más inteligente que se haya conocido en los últimos tiempos, ninguno de ellos tiene las llaves de la puerta del cielo, de las puertas del reino. Ninguno de ellos, por mucho recurso económico que tenga, o por mucho poder bélico que tenga, o por mucha tecnología que tenga, nadie, absolutamente nadie, tiene aquellas llaves que pueden abrir las puertas del cielo. ¿Y sabes por qué? Porque muchos creen y tergiversan la palabra y las escrituras, creyendo que como Dios mandó la invitación a todo el mundo, a buenos y a malos, bueno, el que la cogió, ese ya tiene entrada a participar de aquellas bodas. Hay que ir poniendo un punto sobre la I, como se lo manifiesta de manera muy particular. El llamado de Dios es inclusivo, nadie lo discute. Cuando leemos el corazón de la Biblia, y en Juan 3:16 se habla acerca de que Dios amó a toda la humanidad, la ama a toda la humanidad, y de tal manera dio a su unigénito Hijo en la cruz del Calvario. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Pero hay una parte importante ahí en el texto que muchos obvian, desconocen, y es creer. Y para creer hay que arrepentirse. Para arrepentirse usted tiene que reconocer su condición. Esa pequeña palabra, amados hermanos, muchos la han sacado del texto. En ese sentido, el llamado de Dios se hace inclusivo, y obviamente no depende de raza, no depende de ningún tipo de clase social o moralidad pasada, sino del arrepentimiento y la fe puesta en el Señor Jesucristo. Dice el libro de historia del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia, el desconocimiento, ahora manda a todos, usted léalo conmigo, ahora manda a todos, ¿qué? Los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y muchas mujeres dicen, es que el hombre se tiene que arrepentir, ¿y la mujer? La palabra hombre ahí no es literalmente hablando del sexo masculino, habla del género humano como tal, por decirlo en ese sentido. Habla del ser humano. Todo ser humano en todo lugar tiene que arrepentirse. Y aquí hacemos un punto de quiebre respecto a aquellos invitados honorables. Y alguien puede decir, ¿qué honorable que era el malo? ¿O qué honorable que era el bueno? Es que como se le entregó la invitación, entonces, y él recibió la invitación, ya tiene acceso, por lo tanto, a aquella boda. No es tan sencillo, no es tan fácil. Mucha confusión a través de los siglos, mucha confusión en las últimas épocas, muchos lugares llenos de gente. No significa que todos sean honorables ante los ojos de Dios. Las puertas del cielo se abren solamente para aquellos que reciben en sus corazones a Jesucristo como su Señor y Salvador en esta tierra, mientras tienen vida para poderlo hacer en esta tierra. Y quiero que vaya usted guardando esta información para que la pueda compartir con claridad. Jesús es el único que representa la llave para entrar al cielo. Amén. O sea, el día que usted vaya a presentarse a la presencia del Señor,
la única manera de pasar hacia allá es con aquella llave que representa a Jesús en su vida. En otras palabras, si el Padre no ve al Hijo en usted, usted está intentando cruzar una puerta que no va a poder hacerlo jamás. Quiere decir que se queda del otro lado por mucha religión que usted haya profesado, por muchas veces que usted haya cargado la Biblia o que haya asistido a una iglesia. Si Jesús no está en su corazón, si Jesús no está en su vida como el Señor y Salvador de su vida, entonces no tiene acceso a aquella boda. Pudo haber recibido la invitación como en aquellos estadios en los años 80, en los años 90, en campañas masivas donde todo el mundo levantaba la mano y recibía la invitación, mas no abría su corazón y se arrepentía genuinamente para recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ahora es muy importante que consideremos esta petición de lo que el Señor llama a hacer a sus siervos. Si bien es cierto el día de hoy, comprendiendo esta enseñanza de que no todos aquellos que están recibiendo la invitación, porque el Señor mandó que vayamos por todos los caminos a compartir la invitación a esta boda. ¿Cuántas veces entregamos en un semáforo un tratado? ¿Cuántas veces sabemos que ahí se anuncia el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos hermanos se dan por estos alrededores predicando la palabra? ¿Cuántas veces usted ha compartido un mensaje? ¿Cuántas veces usted ha ido personalmente a evangelizar a alguien? Y usted lo que está haciendo en ese momento es entregar la invitación. Entrega la invitación. Pero tiene que ocurrir algo en esa persona y tiene que arrepentirse. Si no, caso contrario, simplemente esa invitación, como yo lo puedo hacer aquí el día de hoy, ¿sí? Es como coger esto, la recibo, me lo guardo, lo cargo en el bolsillo y pasa el tiempo y se pasa la fecha de vigencia de esa invitación. ¿Cómo se pasa la fecha de vigencia de esa invitación? Pues bueno, llegó el día que está establecido para todos los hombres que mueran en esta tierra y después de esto el juicio. Y cuando ya murió esa persona y pasó y se da la separación de lo material de lo inmaterial, saca la invitación y comienza a ver, uy, cierto, yo estaba invitado a una boda. Lamentablemente ya es tarde para que en ese momento usted pueda abrir la invitación y leer las instrucciones. Y en las instrucciones decía que para poder entrar a esas bodas, el Señor Jesucristo debe estar en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor viven engañadas? Viven engañadas. Porque usted nazca en una cuna cristiana, usted no lo hace salvo. Porque su esposa sea cristiana evangélica, usted no lo hace salvo. Si sus hijos son cristianos evangélicos, no lo hace salvo. Si sus padres son cristianos evangélicos, usted no lo hace salvo. Ir a una iglesia tampoco lo hace salvo. Cargar una Biblia tampoco lo hace salvo. ¿Quién lo hace salvo a usted? Jesús. Dígalo con claridad: Jesús es el que me hace salvo. Dígalo con convicción: Jesús es el que me hace salvo. Jesús me abre las puertas al cielo. Es muy importante que consideremos la petición que se le hace a todos nosotros en estos tiempos como hijos de Dios. Si nos identificamos como hijos de Dios y sabemos que tenemos un pase para entrar a esas bodas, tenemos la necesidad de mirar a nuestro alrededor cuánta gente aún está engañada, viviendo en una religión, viviendo en un dogma, viviendo en su creencia, viviendo en su cultura, viviendo en lo que cree que lo va a llevar al cielo. Y por eso el Señor nos dice a todos sus discípulos, alce la mano solamente los que son discípulos de Jesús. Los que no son discípulos de Jesús aún, que no tienen claro qué es ser discípulo de Jesús, por favor no levante la mano porque es peligroso. Solamente los que tienen claro que son discípulos de Jesús, levanten la mano. A ver, con todo el riesgo que conviene llevar el ser discípulo de Jesús. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8 para los discípulos de Jesús: recibirán poder. ¿Qué dice ahí? Recibiréis poder. ¿Sí o no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, haga la pausa ahí. Imagínense, haga la pausa ahí. Wow, recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Cerraron la Biblia y se fueron. Cerraron la Biblia porque el día de evangelismo no se los ve. El día de ayuno no se los ve. En tiempo de oración no se los ve. En tiempo de estudio bíblico no se los ve. Entonces, ¿se olvidaron de la otra parte? La palabra dice claramente: ¿para qué vas a recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué vas a recibir capacidad del Espíritu Santo?
No es para que estés en tu casa mirándote al espejo y digas qué poderoso que soy. No se trata de que usted se mire al espejo y diga qué guapo que soy en el Señor. No se trata de que usted levante músculos espirituales jactándose de que tiene poder, porque eso no sirve de nada. Eso es un autoengaño. La palabra es clara. ¿Para qué vamos a recibir? Los que tienen a Jesús en su corazón lo van a recibir para que sean testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La capacidad que Dios te da no es para que la guardes. La capacidad que Dios te da no es para que solo la mimes, la pongas abajo de la cama, la guardes bajo el colchón. No, la capacidad que Dios te da es para que seas testigo. Como aquellos siervos que fueron enviados en su momento para que vayan por todos los caminos, por todas las vías, a llevarle esa invitación a gente que se encuentran en el camino, buenos y malos, llévenle la invitación. Hoy, haciendo una analogía y convirtiéndonos en aquellos siervos de aquel rey que está también dándonos en nuestras manos esas invitaciones para que vayamos y las llevamos a todos aquellos a nuestro alrededor. Y la palabra es clara. Esta comisión todavía se mantiene vigente hoy en día y es un mandato muy personal para cada cristiano, para todo aquel que se identifica como hijo de Dios. Y este mandato es dado a los apóstoles, a los discípulos de Jesús en aquella época, mucho antes de que el Espíritu Santo viniera a formar la iglesia. Ellos debían de proclamar las buenas nuevas a cualquier cantidad de personas que había en su alrededor, a cualquier cantidad de personas que todavía no las habían escuchado. Los discípulos habían sido llamados a ser testigos. Mi pregunta es, ¿dónde están los discípulos que levantaron la mano en su momento? Si somos discípulos de Jesús, el Señor también hoy nos manda a que seamos testigos, a ser testigos. Pero muchas veces ni en nuestra propia casa podemos ser testigos delante de la esposa o delante de los hijos. Delante de los vecinos no somos testigos, delante del jefe en el trabajo no somos testigos, delante de las personas que trabajan con nosotros no somos testigos. La palabra del Señor hoy está recordando a todos los discípulos que hay que seguir llevando esas invitaciones. Un testigo simplemente dice lo que ha visto y lo que ha oído. Usted ha visto al Señor en su palabra. ¿Cuántas veces al día usted escucha al Señor en su palabra? ¿Cuántas veces en la semana usted ha escuchado al Señor de la palabra? ¿Cuántas veces a lo largo de estos 11 meses que terminan hoy, del 2025, ha escuchado al Señor de esta palabra? Un testigo va a decir lo que ve y lo que oye. Cuenta lo que ha pasado. Y empezando por lo que ha pasado en su vida. Nosotros también tenemos que ser testigos y llevar la palabra de Dios al mundo entero. En medio de un mundo tenso, en medio de un mundo que hoy está más sensible, con todo este tipo de amenazas que existen y que ponen en riesgo la paz mundial. La gente quiere escuchar a esos testigos, quiere verlos en acción a esos testigos, quiere saber de que hay una oportunidad de parte de Dios enviando a esos testigos. No podemos decir que, bueno, es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene que ver cómo hace para enviar misioneros al oriente ecuatoriano, al centro de la sierra ecuatoriana. Si puede también la iglesia que envíe muchos misioneros allá a África, que envíe a la India misioneros. Por último, eso es responsabilidad de la iglesia. Y bueno, y nosotros acá, viva la fiesta, cruzados de brazos, sabiendo que unos cuantos tal vez están haciendo la labor de llevar la invitación. Y eso es un grave error, porque Dios no le dio el privilegio de ser testigos a unos cuantos, sino a todo aquel que es discípulo de Él, a todo aquel que es un hijo de Dios. ¿Está usted proclamando la palabra de Dios? Pregúntese en el balance de lo que ya está por culminar el año 2025. ¿Usted está proclamando la palabra de Dios? No por lo que dice, sino por lo que hace con su testimonio. Está involucrándose personalmente en la misión que Dios le dio a la iglesia. ¿Cómo lo está haciendo usted? Porque ya el ministerio de oración está saturado. Es verdad, ya todo el mundo dice que yo aporto a las misiones orando, yo aporto a la gran comisión orando. Hermanos, la oración necesita acción también. No se escude, no se quede detrás de los demás. La comisión de Jesús no es solo para los apóstoles y discípulos de ese entonces, es también para ti y para mí en pleno siglo XXI.
Para poder propagar el Evangelio, la palabra nos está hablando que necesitamos poder. O sea, necesitamos capacidad. Y no tenemos poder en nosotros mismos para hacerlo, ni tampoco hay poder en la iglesia por sí sola, a menos que sea precisamente el Espíritu Santo el que habilite, el que dé esa capacidad a la iglesia para salir y ser testigo en todo lugar. Es el Espíritu Santo el que obra por medio de un individuo o por medio de la iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, que nos capacita. Y la pregunta es si lo estamos dejando obrar al Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es la plenitud del Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo en la vida de todo discípulo? Empezamos por el amor. Comience usted a sacar un checklist y comience a mirarse frente a aquella espejo espiritual, por decirlo así. Hágase un checklist. Hágase usted mismo esa autoevaluación. En la parte académica se dice que esto es una rúbrica y que va cogiendo usted aspecto por aspecto y va revisando a ver si cumple con el proyecto académico. En su vida también usted está viendo esa rúbrica en la cual le dice que todo hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo adentro de sí, en la parte más nuclear, el Espíritu Santo tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si sus actos externamente no están evidenciando lo que dice que tiene adentro, entonces hay un problema. El Espíritu Santo, amados hermanos, necesita obrar, porque usted no puede ser luz de afuera y oscuridad de adentro, como algunos cristianos. Necesitamos realmente dejar obrar al Espíritu Santo. Y en cosas sencillas, en detalles, en el día a día, se comienza realmente a manifestar si estamos capacitados en el Espíritu de Dios para llevar esas invitaciones. Imagínese que el barrio entero lo conoce a usted. Lo conoce y sabe que usted grita, que usted es alterado, que usted refunfuña, que es amargado, que usted es tacaño, que usted es así, asado y cocinado, que se le salen algunas palabritas del viejo hombre o de la vieja mujer, que convive con ellos y que no hay diferencia entre si es viernes o es sábado o es domingo, y si es que es cristiano o no es cristiano. Y de repente usted le lleva la invitación, ¿no? Le lleva la misma invitación que cargo por acá. Y usted lo lleva a la invitación y le dejan con las manos tiradas. ¿Y usted quién es que me viene a traer esta invitación? Oye, yo te vengo a presentar las buenas nuevas, ¿sí?, de salvación. Pero ¿realmente está la persona en esa capacidad de llevar la invitación? ¿Lo va a llevar o no lo va a llevar? ¿Puede llevarlo o no lo puede llevar? Debemos, amados hermanos, hacer quedar bien a quien nos ha enviado. Y el que nos ha enviado se llama Jesucristo. Y somos embajadores de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús le dice a todos sus embajadores: me serán testigos. Nuestro testimonio es a Cristo. Es el centro realmente de atracción, no nosotros. Esta es la voluntad de Cristo. Él nos ha dicho que si lo amamos, debemos de guardar sus mandamientos. Y dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es un mandato personal para cada uno de nosotros. Si amamos a Jesús, hacemos lo que Jesús nos ha enviado a hacer y debemos de guardar sus mandamientos. No le podemos pasar la responsabilidad a otra gente. La iglesia no precisamente la hace el pastor solo, como llanero solitario, sino todas las ovejas del Señor. Y entre esas ovejas hay un pastor, hay un líder en evangelismo, hay un equipo de trabajo en evangelismo, y muchos creen que hay que pasarle nada más la tarea y la responsabilidad al pastor y al ministerio de evangelismo y el resto viva la fiesta. No es así. ¿Para qué me tengo que involucrar yo? Muchos lo dicen. Si para eso hay en la iglesia hay un pastor, o para eso está el ministerio de evangelismo. Como usted se está involucrando realmente. Estamos al umbral ya a pocas 4 semanas de cambiar de año. El tiempo se sigue acabando. Cada día queda menos tiempo para la iglesia y para usted y yo también. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo usted se ha estado involucrando en repartir esas invitaciones por los caminos que Dios le ha planteado alrededor de su vida? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está involucrado usted? ¿Cuál es su testimonio delante de los demás respecto a Cristo Jesús? Por 2000 años se han estado repartiendo las invitaciones. Muchos hombres y mujeres de Dios han estado repartiendo invitaciones.
Y pudiéramos decir que el salón de fiesta ya se está llenando. Imagínense aquellas bodas, pero todavía hay sitio, incluso para un testigo más. Todavía hay sitio para alguien más. Y ese alguien más tal vez está muy cercano a ti. Ese alguien más está muy cerca de tu familia. Que Cristo pueda brillar a través de ustedes, al igual que de este siervo inútil, para poder llevar a muchos la invitación para el reino de los cielos. Seguir compartiendo. La gente debe de sentir el amor de Cristo a través de su vida. Usted debe de profesar el amor de Jesús con sus palabras, con sus acciones, con su rostro, con cosas tan elementales como un abrazo, como el ósculo santo, como una bendición, como un Dios te bendiga. Debemos, amados hermanos, de tener claro que la gente va a percibir ese amor a través de sus acciones, a través de sus palabras, porque en usted, como en este siervo, debe de vivir Jesús siendo real, Cristo viviendo en nosotros. El salón está lleno de convidados. Decía el versículo 10 de Mateo 22 lo siguiente en la parte final: y las bodas fueron llenas de convidados. Esa última parte, amados hermanos, las bodas fueron llenas de convidados porque salieron a repartir invitaciones por todos lados. Y aquellos, amados hermanos, que recibieron realmente de corazón, abrieron su corazón, son los que hoy en día, al haber recibido a Jesucristo, ya están, ¿sí?, en esas bodas. Téngalo por seguro. Si usted tiene a Jesús en su vida, si Jesús es real en su vida, téngalo claro, amado hermano, que usted ya tiene un espacio en esas bodas. Tiene un espacio en esas bodas. Y esto es prefigura de la iglesia redimida de Jesucristo, de toda nación, tribu y lengua. Y dice Apocalipsis 7:9 lo siguiente: después de esto miré y he aquí una gran multitud. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿A quién se le estaba revelando? Porque este es el libro de Revelaciones. ¿A quién se le estaba revelando? Al discípulo amado. El Señor le estaba revelando una escena maravillosa a Juan. Y dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Apocalipsis nos hace ver esta figura. Y hay una parte que dice vestidos de ropas blancas. Vestidos de ropas blancas. Quiero que por favor me subrayes esa parte: vestidos de ropas blancas. Téngalo en su Biblia. ¿Cuál era la condición de estas personas que estaban ahí, que Juan veía? Eran vestidos de ropas blancas. Dígalo conmigo: vestidos de ropas blancas. Estos son los honorables. Estos son aquellos discípulos honorables, aquellos invitados, convidados a esas bodas del Hijo del Rey, con vestiduras blancas, vestidos de ropas blancas. Yo quiero que tú le mires al hermano que tienes al lado y le digas: nos veremos en esas bodas vestidos de ropas blancas. Amén. Nos veremos en esas bodas vestidos de ropas blancas. Esos son los invitados, los discípulos honorables a las bodas del Hijo del Rey. ¿Cómo vamos a estar entonces todos nosotros allá? ¿Vestidos de qué? No es verde, no es negro, ¿sí?, no es rojo, no es azul, no es amarillo, no es beige, no es medio cremita, no es que es un blanco perlado, es uno que parece ser. No, ahí la Biblia dice blancas. ¿Cómo vamos a estar vestidos entonces ahí? Con ropas blancas. Gloria a Dios. Este punto crucial de este texto, que ya nos deja a nosotros la idea de aquellos que son invitados, esos discípulos de Jesús que son honorables a esta fiesta, están vestidos de blanco. Y esto nos permite catapultarnos al último punto de estas anheladas bodas, que tienen que ver con el discípulo inaceptable, con el invitado inaceptable, con aquel que no se lo puede aceptar precisamente acá. Porque usted leyó conmigo lo que dice ahí Apocalipsis: vestidos de ropas blancas. Ya usted le da la idea entonces de qué color quiso entrar este invitado, con qué tipo de ropa, qué color tenía esa ropa. No eran blancas. Entonces, Mateo 22, 11 al 14 dice lo siguiente: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí
a un hombre que dice la característica que no estaba vestido de boda. La palabra nos decía en Apocalipsis de qué color era el vestido que debería tener ese invitado, ¿no? Ese discípulo. Pero el de acá dice que no estaba vestido de boda. Versículo 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste? Mas él enmudeció, se quedó callado, no supo qué responder, haber estado sacando la invitación en ese momento, ya caducó la invitación, ya no pudo hacer nada. Versículo 13 dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos, aunque se me parezca que se me rayó el disco, muchos son llamados y pocos, amados hermanos, poquísimos hermanos escogidos. ¿Qué clase de vestido de boda era este del que se habla? Ya Juan nos revela un poco la idea de que el color era blanco. O sea, para estar ahí no solamente hay que tener la idea de haber recibido la invitación, de haber hecho la decisión de fe al haber recibido a Jesús, que me abre la llave, la puerta con la llave, que es Él, para entrar al reino, sino que la condición de la vestidura debe de ser la correcta, ¿no? Este traje es la justicia de Cristo, que es esencial para obtener salvación y se le ha dado a todo aquel que cree. ¿Y por qué yo hice en ese orden de prelación hace un momento estos pasos? Recibe la invitación, acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, pero debe dar fe evidentemente de que ha recibido a Jesús, porque lo que más tenemos a nuestro alrededor es gente que dice que un día recibió a Jesús. Mi Cristo, mi Diosito, mi Jesús, ustedes no saben cuánto yo lo amo, pero si ustedes supieran lo que yo hago por Él. Y es un muro de lamentaciones realmente. Y en ese sentido, sus frutos no dan evidencia de lo que está diciendo. Cuando sigue siendo un hombre inicuo, un hombre mentiroso, un hombre que tiene sus vicios, un hombre mujeriego, un altanero, un prepotente, un evasor de impuestos, un mal padre, un mal esposo, que también lo podemos ver en la figura de una mujer, mala madre, mala esposa, mala compañera, mala amiga, bueno, todo lo que usted quiera. Entonces de nada sirve que haya recibido la invitación, que diga que ha recibido a Jesús, si sus vestiduras no son blancas, porque las vestiduras blancas precisamente darían fe en evidencia de que Jesús es real en su vida, de que Jesús es real, porque este traje es la justicia de Cristo, que es esencial para obtener la salvación y se le da a todo aquel que cree y que ha recibido a Jesús. La invitación del Rey era para todo el mundo. Jesús no ha hecho acepción de personas. El cosmos, la humanidad, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Es para todo el mundo que debemos de llevar las buenas nuevas noticias. Pero había el peligro de que alguien se colara en la boda sin aceptar las condiciones del Rey. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino. Porque si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, entonces el tal es un mentiroso. Y los mentirosos, dice Juan 8:44, que son hijos del diablo. ¿Qué quiere entonces decir toda esta expresión? El invitado que no tenía puesto el vestido de boda en ese momento, de acuerdo a lo que hemos leído hasta el presente, la Biblia es clara cuando dice ahí: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y lo que representa, y sin duda alguna, que esta persona se creía ser justa y buena en su escala de valores.
Es que yo soy bueno porque usted viera lo que yo hago. Es que yo soy justo porque usted viera todo lo que yo hago. Y comienza a autojustificarse. Se comienza a autodenominar bueno. La palabra no dice que ni siquiera había uno. Bueno solo Dios, hermanos. Y para decirlo más estrictamente, Dios es el bien absoluto. No solo lo podemos dejar como bueno, como un adjetivo, sino que hay que decirlo con profundidad, es el bien absoluto. Pero hay mucha gente a nuestro alrededor que dice que no necesita más allá de lo que ella misma se considera bueno y justo en su escala de valores, que quiere que todos sepan al final del día que él no necesita el sacrificio de Cristo. Obviamente, ni tampoco su obra expiatoria en la cruz para entrar al cielo, porque con sus obras puede llegar al cielo. ¿Cuántas personas viven engañadas hasta el día de hoy, haciendo penitencias, haciendo caridades, autoflagelándose una vez al año, de rodillas con tapillas o con maíz y llevando un madero por las calles de Guayaquil? ¿Cuántas personas consideran de que eso los acerca a Dios? El enemigo es encargado de ir engañando más y más a la sociedad. Y lamentablemente muchas personas siguen cayendo en eso. Siguen cayendo en el engaño del enemigo, creyendo que no necesitan de Jesús. E incluso muchos creen que hay otro vicario en la tierra. Y quieren darle la potestad que le corresponde a Jesús, dársela a ese hombre, pecador como cualquier nosotros. No hay manera, no hay la más mínima manera de que alguien pueda llegar a esas bodas en las condiciones que el Padre lo ha escrito si no tiene a Jesús en su vida. Definitivamente, esta persona que se cree buena y justa no hace caso a las mismas palabras de Jesús cuando dice en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por mí, dice Jesús. Nada más. Y es así que este hombre aparece ante Dios en su creencia, con un vestido manchado, con un vestido que no era el apropiado. Tal vez ni siquiera era la vestidura, sino que simplemente andaba con harapos en su creencia de valores terrenales nada más. Es inaudito presentarse ante el Eterno sin el traje ofrecido por Cristo. La ropa de nuestra propia justicia no es aceptable ante Dios, son trapos de inmundicia, dice Isaías. Trapos de inmundicia son nuestras obras. La invitación del Evangelio está siendo proclamada por todo el mundo, pero relativamente poca gente responde al llamado de salvación. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y aún entre aquellos que aceptan la invitación hay muchos que están satisfechos solo con una simple profesión de fe. Va más allá. Una verdadera profesión de fe demuestra una vida nueva en Cristo Jesús. La palabra dice de tal modo que si estamos en Cristo Jesús somos hechos nueva criatura. Las cosas viejas quedan atrás, todas son hechas nuevas. Usted, su manera de hablar, de pensar, de actuar e incluso hasta la manera de vestirse cambia en una persona que es nacida de nuevo. El cristiano debe de poner sus palabras en acción. El cristiano debe de vivir una vida de obediencia a Dios, una vida digna de la vocación que ha sido llamada. Aparecerse al banquete nupcial sin el ropaje, sin la vestidura correcta, sin lo que corresponde a un vestido adecuado, es un insulto a la santidad de Dios. No hay excusa para aparecerse delante de Dios sin el traje correcto. Porque no es que en ese momento, es que como Dios es misericordioso me va a decir, ya no importa, quédate ahí nomás al ladito. Sí, denle un espacio nomás ahí para que pase desapercibido. La palabra es clara: atacle y echarle ¿a dónde? A las tinieblas, allá afuera, donde es el crujir de dientes. No es que el Señor es bueno, Él me la va a dejar pasar. No se preocupen, hermano, que raspando pasamos. No se trata de eso. Es más que un examen como el que el día de hoy dieron algunos hermanos en un término de módulo. Es más que un examen. Esto es real y es serio. Si acepta el vestido de bodas o no, es su asunto. Dios, a través de su Hijo, lo ha ofrecido a todos. Y si usted no se lo quiere poner y quiere andar todavía con sus harapos, eso es su problema. No es problema de Dios, no es problema del pastor, no es problema de que usted no entienda la Biblia.
Es su problema realmente, porque Jesús derramó su sangre. Él pagó el precio plenamente en la cruz. Él dio su propia vida para que tú y yo podamos vivir, para que estemos en las condiciones, amados hermanos, de poder participar de aquellas bodas y no estar en ese grupo de aquellos que están inaceptables delante de Dios. ¿Quién está vestido apropiadamente para esas bodas en este día? ¿Quién es realmente salvo en este día? Pues bueno, todo aquel que tiene a Jesucristo en su vida como el Señor y Salvador de su vida, que ha sido sellado con el poder del Espíritu Santo y que sus frutos dan evidencia que es una nueva criatura, pues téngalo por seguro, amado hermano, que usted debe de estar ese día, pero en esas bodas. Pero en medio de ello, usted se está encargando de tener esa vestidura en óptimas condiciones, o usted se está encargando de mancharla y ensuciarla. Es que se me salió una mentirita, sí, una mentirita por ahí blanca, ¿no? Como le llaman, adornando la mentira. Es que se me salió esa palabra que, ay, usted sabe cómo es la esposa de uno en estos días, cómo son los hijos rebeldes, cómo es el mundo hoy en día. Es que esos choferes no saben lo que es conducir, y se me sale el viejo hombre. Y comenzamos a aumentar una tras otra, excusa. Cuando nos damos cuenta, ¿sí? Ese vestido parece que usted estuviera trabajando en una petrolera, todo sucio, negro, ahí asqueroso ahí. Debemos entonces, amados hermanos, hasta el día de esa boda, preocuparnos de ese vestido que debe de estar blanco. Debe de estar blanco. Necesitamos, amados hermanos, todos los días decirle al Señor: cúbreme con tu manto de justicia. Ayúdame, Señor, a través del Espíritu Santo a tener la capacidad día a día de poderle decir no al pecado, no a la tentación. Ayúdame a experimentar la plenitud del Espíritu Santo en mi vida. Quiero realmente demostrar amor por los demás. Quiero amar a mi prójimo, aunque es duro de amarlo. Quiero realmente tener en mi corazón acciones de benignidad, de bondad. Quiero realmente mantener mi fe puesta en ti, oh Señor. Si usted no se acerca al Señor con un corazón contrito y humillado, si usted realmente no confía en que el Señor le puede dar la fuerza que necesita, como se las dio a un Pedro, para que pueda reivindicarse de su falta al negar a Jesús, si se la pudo dar a Pedro, también me la puede dar a mí. Si se la puede dar a mi vecino, también me la puede dar a mí. Amados hermanos, Dios no hace acepción de personas, y Dios no echa fuera jamás al que viene con un corazón contrito y humillado. Acérquese al Señor creyendo de que Él le va a abrir los brazos y le va a recibir. Siente el abrazo del Señor. Ahora llega el momento final, llega ya para ir concluyendo. Debemos de tener una mirada prospectiva. Miremos hacia el futuro, miremos hacia ese día, miremos hacia las bodas. Imagínense, Dios nos está dando la oportunidad en esta mañana de mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante. Remontémonos al final de los siglos, al abrir el libro de Revelaciones, al abrir Apocalipsis, cuando la maravillosa boda, la boda de Cristo, la boda del Cordero, el Rey de Reyes y su novia, la iglesia, se va a celebrar. Imagínense ese lugar especial, maravilloso, ese lugar tan angelical. Esta será una boda inolvidable, mucho mejor que la boda que usted tuvo en esta tierra, mucho mejor. Vamos a Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, lo siguiente. Dice en esta mañana el Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Dónde está la esposa? Se ha preparado, amén, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí en Apocalipsis, amados hermanos, se describe el matrimonio del Cordero y su novia, la iglesia del Señor. Y esta escena celestial ya es la etapa, amados hermanos, donde el compromiso había terminado. La iglesia fue tomada de un arpazo y fue llevada a aquel momento donde se va a dar aquellas bodas. Ha llegado el momento de la ceremonia nupcial. Todo el compromiso terminó, el tiempo en esta tierra, la dispensación de la gracia ha terminado, y todos aquellos que han recibido a Jesús, que un día recibieron la invitación, recibieron a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, y que tienen la vestidura adecuada, esas vestiduras blancas de lino resplandeciente, amados hermanos, están aptas
para aquel momento de las bodas del Hijo del Rey. En medio de todo ello, amados hermanos, hoy la palabra nos hace ver que mirando hacia esas bodas, en la misma antigüedad los matrimonios eran arreglados porque los padres sentían que la decisión era demasiado importante para que la hiciera una criatura. Pablo, incluso hablando como padre de la iglesia de los Corintios, les dice que este arreglo ya había sido hecho y que estaban comprometidos a Cristo. Hoy podemos leer esta porción de 2 de Corintios 11:2 que dice: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Una virgen pura, amados hermanos. Esta versión es NBI, versión que nos hace ver las características que debe de tener la novia. En medio de ello, póngase un momento ya en esta parte final. Por un momento, usted pueda tener la idea de que hay alguien que la está mirando, que alguien la está contemplando. Usted es la iglesia, usted es la novia, y el novio, que es Jesús, lo está mirando y lo queda mirando, enamorado, lo contempla. Imagínense cómo en las escenas que usted ha visto de esas películas románticas, esos enamorados se miran, se hacen de los ojitos así, cierran los párpados y ponen unos corazoncitos a los lados. Imagínense por un momento a Jesús mirándolo así, que lo contempla, que lo está esperando pacientemente, que lo desea. La pregunta es: ¿usted se está comportando como esa novia? ¿Quién es esa belleza que ocupa el corazón de Jesús? ¿Quién es esa belleza a la cual Jesús está contemplando hoy, 30 de noviembre del año 2025? ¿Quién es esa belleza que el mismo Redentor la mira fijamente y la está contemplando? ¿Dónde está esa belleza el día de hoy? ¿Dónde está aquella belleza que contempla Jesús en este día? Tú eres esa belleza. Tú eres hermoso y hermosa ante los ojos del novio. Tú eres aquel que ha cautivado el corazón de Jesús. Tienes un novio enamorado que dio su vida por ti. Tienes a un novio que te está esperando, que sabe que muy pronto vas a estar en la misma presencia del eterno y soberano Dios para que se lleven a cabo esas bodas. ¿Realmente siente la presencia de lo que Dios hoy a tu corazón está diciendo? No eres poca cosa. Isaías 62:5 dice: como un joven que se casa con una joven, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Amén. Así es como el Señor te está mirando. Dice otra versión este mismo texto: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Lo mismo pasará un día con la iglesia. Esa iglesia, amados hermanos, que hoy puede tener muchos desaciertos, muchos errores, si los hemos cometido, si hemos faltado y hemos manchado el vestido. Hoy es el día de acercarnos al Señor para pedirle perdón, y que esas manchas que tienen aquellas vestiduras que son especiales para aquella boda estén nuevamente restituidas. La palabra dice que si nosotros nos acercamos y confesamos nuestros pecados delante del Señor, Él es bueno y justo para perdonarnos y apartarnos de todo mal. Si usted lo cree el día de hoy, póngase de pie y delante del que vive y reina, reconozca su pecado, reconozca la necesidad de decirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: perdóname,
por haberte ofendido. Perdóname porque he pecado contra ti, solo contra ti he pecado, Dios de mi salvación. Ayúdame a restablecer mi vestidura. Quiero seguirme preparando para ese día, para esas bodas. El Señor te ama con tal amor que dio a su unigénito Hijo en la cruz del Calvario. Un día tú y yo estábamos en este mundo sin esperanza. Un día un siervo del Señor hizo llegar esa invitación. Un día tú cogiste, levantando tu mano, esa invitación. Y en aquella invitación, al abrirla, decía: te amo. Y firmaba atentamente: Jesús. Pero algo interesante que estaba escrito en aquella invitación es que mi amor lo expresé en la cruz. En aquella cruz donde fui clavado y previamente mi cuerpo fue torturado. Mis heridas botaban sangre, sangre del Cordero sin mancha. Aquella sangre que recorría por todo mi cuerpo y estaba cayendo de gota en gota por ese madero, era el precio que pagué por ti. Hoy quiero que tú abras tu corazón. Hoy quiero que reconozcas la necesidad de tener un Salvador. Hoy quiero que reconozcas que no puedes salvarte a ti mismo. Hoy quiero que recibas esta invitación en tu corazón y creas que di mi vida por ti. Di mi vida para que tú puedas vivir. Di mi vida para que tú hoy tengas un nombre en los cielos. Di mi vida para que tú hoy tengas un traje nuevo. Di mi vida para que mi Padre te convide a las bodas del Rey. Di mi vida y la seguiré dando porque te amo, porque quiero que tú hoy tengas un nuevo traje, un traje de justicia que te lo doy yo. Es Jesús vistiéndote, es Jesús diciéndote: estas son las condiciones para aquella boda. Recibe la invitación, acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, y que tus vestiduras blancas testifiquen quién es tu Señor. Que esas vestiduras blancas testifiquen que tú eres ahora un hijo y una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esas vestiduras blancas testifiquen que eres la novia del Hijo, por quien pronto viene. Y ese pronto, amados hermanos, está muy, muy cerca. Muy cerca. ¿Cuántas personas a tu alrededor aún no han sido invitadas a esas bodas? ¿Cuántas personas a tu alrededor dicen tener la invitación, mas no a Jesús en su corazón? ¿Cuántas personas a su alrededor tienen la invitación y dicen que han recibido a Jesús, pero sus actos dicen todo lo contrario? Es el tiempo, amada iglesia, de despertar, porque estas campanas que están sonando anuncian que pronto se van a celebrar las bodas del Cordero. Hoy es tiempo de reconocer, es tiempo de comprometernos una vez más con aquel que lo dio todo y no espera menos que tú también des toda tu vida a su servicio. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.